Bueno, el calor hace que aparezcan alacranes. Sí, ¿Te que picó son alguna? peligrosos. No, pero ¿No? el otro día encontré en mi pieza uno. Ah, mirá vos, Sí, qué y miedo. me asusté porque no sé si te pica un alacrán, ¿qué pasa? Entonces, viste que genera Sí, sí. preocupación, digamos. Aparte es un animal muy intimidatorio. Sí. Es muy feo, hay que Sí, decirlo. sí, Bueno, sí. es época de alacranes, hay que tener cuidado. Pero está Darío Costa, el vagabundo, con más información. Exactamente, desde una veterinaria para que nos brinde información acerca de este tema. Dari, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Natalí? ¿Qué tal para toda la audiencia de Norte Grande Federal? Buenos mediodías, calor infernal ahí en la ciudad de Resistencia y en toda la región. Bueno, nosotros estamos con la médica veterinaria Liliana Sorso porque justamente ella es especialista en estas cuestiones, picadura, prevención del alacrán. Lo decíamos, comenzamos a encontrarlo por todos lados, hay construcciones. Hay por ahí casas abandonadas que lo podemos encontrar. Doctora, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos, a toda la audiencia. Sí, alacranes podemos encontrar en todas las áreas, ¿sí? Hay sobre todo los alacranes que tenemos en nuestra región, los ponzoñosos, que son del género Titius y que son muy adaptables y están muy adaptados, ya son sinantrópicos, significa que están muy acostumbrados a vivir en los ambientes urbanos con el hombre y a los ambientes donde se desarrolla el hombre. Entonces estos podemos encontrarlos tanto dentro del domicilio como fuera o en el peridomicilio. Y no solo en los lugares abandonados, sino justamente en aquellos lugares más habitados, digamos. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con ellos? ¿Qué hacemos? ¿Descalzo? No tomemos acciones, por ejemplo. Claro, si estamos, la idea es no tocarlos, ¿sí? Ahuyentarlos, que se vayan, se escondan. Muchos obviamente los matan, ¿sí? Con el objeto que puedan encontrar. La idea es no matarlos, ellos son controladores de plagas. Hay, como todas las plagas, hay veranos o muchos de los individuos, digamos, no solo los escorpiones, sino otros insectos, hay veranos o hay años en los que aumentan la reproducción y la producción de estos bichos, digamos, en el ambiente. Entonces es una forma de autocontrol y autorregulación. Aumentan la producción o la reproducción de las cucarachas, también puede aumentar la producción de los escorpiones porque son su alimento, ¿sí? Entonces hay años en los que podemos encontrar más de uno o más de otro. Hay años en que no aparecen tanto, pero por una cuestión de la naturaleza, de la biología nomás, que así sucede. Lo que tenemos que hacer es mantener la limpieza y el orden en nuestros hogares, ¿sí? Fundamentalmente, si no tenemos cucarachas u otros insectos, ya sea gracias a la higiene y la fumigación rutinaria que podemos hacer en nuestros domicilios, no vamos a tener alacranes. ¿Qué pasa si nos llega a picar uno? No importa el tamaño. Exacto. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es limpieza de la región, de la mano, el pie, el lugar donde nos haya picado, la pierna, porque en algunas ocasiones puede suceder en un sofá, en una cama, que mientras estemos durmiendo circule o deambule el alacrán y por accidente nos pica. Lo ideal es frío en la zona, ¿sí? En el área de picadura, colocar frío. Ya sea un paño frío o un pedazo de hielo, un refrigerante envuelto en un paño en el área y asistencia inmediata al centro de salud más cercano. Tenemos suero en nuestra provincia, la disponibilidad del suero en todo el país en realidad. Así que en los centros van a encontrar el suero, sobre todo en los principales centros de salud, y si de ser necesario en los casos graves y moderados, obviamente se utiliza este suero, y cuanto antes la aplicación del suero, menor la gravedad, digamos, del cuadro. ¿Qué pasa con los alérgicos? Como les decía antes, cuanto antes asistan, digamos, al servicio más cercano, el médico va a saber cómo tratarlo y qué hacer. Los que mayores lo que tenemos que tener en cuenta es esto: si somos diabéticos o si somos hipertensos, si tenemos algún problema cardíaco, esos datos hay que avisarle inmediatamente al médico apenas llegamos, además de la picadura, porque pueden variar
no el suero que se pone, ese siempre es el mismo, el antiveneno siempre es el mismo, sino los otros tratamientos paliativos pueden variar de acuerdo a si tienen o no otras patologías concomitantes de estas personas. ¿Puede pasar que se cierre el pecho, que falte respiración? Puede pasar, pero son efectos como de alergia más que del efecto del veneno en sí. El efecto del veneno es diferente, lo que primero hay es dolor, mucho dolor intenso, se irradia ese dolor, puede haber piloerección, puede haber como tremor, puede haber mucha sudoración, ¿sí? Taquicardia, bradicardia, esas cosas pueden pasar. El veneno tiene una acción neurotóxica que juegan distintos neurotransmisores, por eso el cuadro, la sintomatología. Cuando puede haber náuseas y vómitos, eso ya es un indicador de un caso moderado a grave. Tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en los niños, que ese cuadro puede darse en menor tiempo respecto de un adulto. Y doctora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos esa fobia o se queda paralizado uno por verlo, o también después de la picazón? ¿Cómo se llega también a llevar la tranquilidad de que sobrellevar hasta por lo menos llegar al médico, ¿no? Primero y principal, siempre tenemos que pensar en los demás, digamos, en el accidentado. Entonces, si es nuestro hijo, nuestro abuelo, nuestro hermano, no importa, dentro de la familia debemos contenernos. Siempre hay, desde el accidente hasta la aplicación hasta que se produzcan los síntomas más moderados, graves, pasa un tiempo, ¿sí? Tenemos un periodo de algunas horas, ¿sí? Entonces podemos, tenemos tiempo para calmarnos, no desesperarse. Va a ser mortal o puede ser mortal, porque hubieron casos mortales, digamos, de estos accidentes, pero porque no se acudió al médico o se pasó días hasta, ¿sí? Entonces, la idea es tranquilizarnos todos, colocar frío, nos va a calmar el dolor, ayuda a calmar el dolor, ¿sí? El frío. Y nos da un poquito de respiro. No es algo que automáticamente se van a morir apenas nos pican, ¿sí? Entonces tenemos el suero disponible. Entonces calmarnos, porque no hay necesidad de alarmarse por esto. ¿No es mortal la picadura? Puede ser, hay casos. Han habido casos en los últimos años, de hecho hace un año, sí, casi un poco más de un año. En la provincia de Santa Fe falleció una criatura por esto, pero porque no se acudió a tiempo, porque en el momento no parecía ser grave, ¿sí? Se tardó en asistir y en la asistencia, cuando se coloca el suero, ya era tarde, pero porque era una criatura pequeña también. Hay que tener, y tenía otros factores, hay una serie, o sea, puede ser, ¿sí? Mortal, pero no significa que lo sea siempre. Doctora, siempre hay una confusión, o por ahí se genera eso entre lo que es el alacrán y el escorpión. ¿Cuáles son las diferencias? No hay diferencias, solamente la diferencia está en el vocablo, en el nombre. Escorpión viene del latín scorpion y alacrán viene del árabe alacrab, y es para denominar al mismo individuo, al mismo arácnido. ¿Tiene que ver con la coloración? No tiene nada. La coloración, las características de cada uno, los tamaños, es para diferenciar de géneros y especies, ¿sí? De familias de alacranes, o escorpiones. Pero el nombre significa alacrán y escorpión es lo mismo. No es que el escorpión sea el negro grande peligroso y el alacrán el que no es peligroso, no. A los dos se los llama, solo que en Arabia se los llama alacrán, o sea, porque alacrab, y escorpión viene del latín scorpion. Bueno, Guillermo, Natalie, no sé si tienen alguna consulta que quieren aprovechar a la doctora. Sí, tenemos muchas consultas. Bueno, una, porque se habla de que los alacranes siempre andan de a dos. No sé si eso es verdad o no. Y segunda pregunta, al menos de mi parte, es, claro, uno cuando ve un alacrán, es muy entendible lo que dice la doctora, no hay que matarlo, ¿no? Pero si está, por ejemplo, el que apareció en tu pieza, Natalia, claro, está en la pieza,
¿qué haces? ¿Lo tenés que agarrar con algo? ¿Qué se recomienda ante esa situación? Claro, ¿y dónde lo llevas también? Porque se supone que si vos lo tirás en el patio, Sí, sí. hay muchas chances de que vuelva o de que le pique a alguien en el patio, digamos. Bueno, consultan ahí en el estudio si los alacranes es verdad que andan siempre de a dos como mínimo. Los alacranes pueden andar de a uno solo, de a dos o de a muchos. En general, los alacranes, la especie que más tenemos acá, que son el género Titius, tienen, y que son los peligrosos que podemos encontrar en nuestras casas hoy, tienen una particularidad que se llama partenogénesis. La partenogénesis significa que estos individuos si bien hay machos y hembras, pero estas hembras pueden pasar un tiempo sin estar, o sea, tienen la particularidad de poder tener crías sin la presencia de un macho. Entonces podemos encontrar muchas veces un solo individuo y que con el tiempo, con el paso de los meses, sobre todo en esta época, podemos encontrar un grande y varios chiquititos. Esos chiquititos son sus crías. Entonces, por eso pueden que anden de a dos, tres, varios o de a uno solo. Bueno, ahí yo le paso el retorno a la doctora para que le hagas la otra consulta que no me acordaba cuál era, Guillermo. Bien. Bueno, doctora, buen día. La pregunta es, la segunda pregunta que le había hecho es, ¿qué hacer en caso de que aparezca en un domicilio, en el interior de una habitación? Usted recomienda no matarlo, pero lo trasladamos, lo llevamos, ¿a dónde hay que llevarlo? ¿Qué hacer en esos casos? Perfecto. Si las personas se animan a capturarlo, lo ideal es que lo hagan apoyando un frasco de vidrio principalmente sobre el... Justo tenemos para mostrar uno. Acá, está escondido, pero ahí. Un frasco de vidrio sobre el individuo, sobre el escorpión, y con un papel o un cartón levantarlo y volcar el frasco para poder, digamos, que quede dentro. Ellos tienen, a diferencia de otros arácnidos, una característica que es no pueden subir superficies lisas. Entonces no van a subir el vidrio, ¿sí? Pueden subir cualquier otra superficie, pero no el vidrio. Entonces, colocar el frasco, capturarlo y de esta forma, con un pequeño algodón, como se ve acá, humedecido para darle humedad. Yo además le agregué un trozo de cartón, así se esconden, porque acuérdense que a ellos les gusta la oscuridad, ¿sí? Y necesitan sí o sí la humedad. De esta forma nos pueden acercar acá a la dirección de epidemiología o simplemente nos avisan y lo vamos a buscar al domicilio. Si no se animan a juntarlo, no tienen que hacerlo. Si lo matan porque se asustan, y por supuesto que es una reacción que puede tener cualquiera, bueno, no importa. Lo que les recomendamos es tratar de evitar andar descalzo, siempre sacudir los zapatos, las alfombras, los trapos de piso que por ahí uno deja, o la ropa que queda en el suelo, siempre tomarla de un extremo y sacudirla bien antes digamos, de hacer lo que vamos a hacer, o de lavar o de lo que fuere, para siempre tener cuidado de que pueden estar en esos lugares escondidos, digamos. Y siempre que vamos por ejemplo, al baño, a limpiar el baño o correr alguna rejilla, alguna cosa, tratar lo mejor es usar guantes. Entonces, cuando vamos a hacer un trabajo de jardín o de ordenamiento del ambiente, también tratar de usar guantes si sabemos que en esos lugares hay escorpiones. Claro, claro. Doctora, otra pregunta. En caso, no sé si, no conozco casos, y tampoco sé si se da que pique a un perro o a un gato. ¿Esto puede llegar a suceder y cómo actuar ante esta situación? ¿A un gato? Sí, a un perro, a un gato, digo, a una mascota en la casa. ¿Puede llegar a picar? Ok. Sí, puede darse sobre todo a los perros, porque ellos son, digamos, a diferencia de los gatos, y me pasó hoy,
de que los gatos los matan en general. A la vivienda donde fui hoy, el gato vio el alacrán y nos disputamos por ese alacrán, digamos, porque el gato lo mató a uno y al otro me lo pude capturar, que era el que estábamos mostrando recién. Pero en general sí pueden haber accidentes, puede pasar, y sobre todo a los perros. La reacción que se produce en los perros es muy similar a la que se produce, o sea, los síntomas y todo lo demás es igual a lo que le pasa al hombre, solo que no hay suero para el perro, y en general a los que tienen que tener más cuidado son con los cachorritos. En experiencia personal solamente he tenido casos por ahí moderados o un poquito más graves en cachorros. Los perros adultos simplemente se les produce una hinchazón y nada, se trata como otro cuadro alérgico, pero sí hay que consultar al veterinario en estos casos. Perfecto. Bien, doctora, muchísimas gracias, Doc, muy amable. Por nada, gracias a ustedes, y recordar a la audiencia que por favor nos acerquen o nos avisen si tienen escorpiones en sus casas. De esta forma podemos colaborar con el Centro de Producción de Biológicos Nacional, que está en el Malbrán, para la producción del suero, que es muy complicada, es muy compleja y tiene un largo proceso. Y para ellos necesitamos aportar escorpiones vivos para poder extraerles el veneno y de esta forma producir el suero, el antiveneno, que se distribuye y se utiliza gratuitamente en todas las provincias. Claro, perfecto. Jujuy 1045. Jujuy 1046, esta es la dirección de epidemiología y específicamente este lugar es la sala de situación. Muy bien. Bueno, ahí está. La doctora entonces es Liliana Sass. Gracias Dari, gracias la doc. Bueno, ahí estaba, entonces que alacranes, escorpiones es lo mismo, el procedimiento es el mismo y evitar matarlos, ¿no? Porque exacto. Ahí me respondió en realidad una duda que tenía, ¿qué hacen? ¿Para qué quieren alacranes? Me estaba pensando, claro, es para producir el suero, ¿no? Así claro. que hay que acercarlos allí. Por sí, supuesto. el que se anima a agarrarlo. Y sí, el que se anime, ¿no? El Sí. que se anima a ponerlo en el frasco. tarrito, en el frasco.